Cuando murió mi hijo, creí que el universo me lo había quitado todo. Luego, su mejor amigo me llamó 4 días después de esparcir las cenizas. Señor Fuentes, encontré una memoria USB escondida en el taller de Miguel. Tiene que ver lo que hay en ella. Y por favor, no le diga nada a Cristina. Creo que ella sabe que la tengo. Esas palabras hicieron que mi corazón se detuviera. ¿Qué podría haber escondido Miguel de su propia esposa? Pero cuando conduje hasta Madrid y vi esos archivos abrirse en la pantalla, todo mi cuerpo se entumeció. El hombre que crié sabía que estaba en peligro y me había dejado todo lo que necesitaba para demostrarlo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El servicio conmemorativo se celebró en una pequeña capilla con vistas a la Sierra de Guadarrama. Mi esposa Elena había fallecido 3 años antes de cáncer y ahora nuestro único hijo, nuestro Miguel, se había ido a los 41 años. Un aneurisma cerebral, dijeron, colapsó durante su entrenamiento matutino en el gimnasio del sótano. Su esposa Cristina lo encontró cuando volvió a casa de su clase de pilates. Ella estaba de pie frente a la capilla ahora, aceptando condolencias con la gracia de una mujer nacida para la simpatía pública, vestido negro, perlas de buen gusto, las lágrimas justas para parecer devastada, pero no las suficientes para arruinar su maquillaje. Siempre había sido hermosa, Cristina. El tipo de belleza que te hacía olvidar mirar más profundo. Un hombre se le acercó, joven, tal vez de 35 años, con un traje que le quedaba demasiado bien para ser un invitado al funeral. Intercambiaron palabras que no pude escuchar. Él le tocó el codo brevemente y ella sonrió. No una sonrisa de dolor, algo más, algo familiar entre ellos. Vi cómo se iba por la puerta lateral sin hablar con nadie más. Cristina captó mi mirada y se acercó, tomando mis manos entre las suyas. Papá, ¿por qué no te quedas en nuestra casa esta noche? No soporto la idea de que conduzcas todo el camino de vuelta a Valencia solo. Nunca me había gustado que me llamara papá. Lo había tolerado por el bien de Miguel. Estaré bien. Reservé un hotel en el centro. Ella me apretó las manos. No deberías estar solo ahora mismo. Somos familia. La palabra se sentía incorrecta en su boca, pero asentí, dije que lo pensaría y la vi deslizarse para saludar a más dolientes. La verdad era que no podía dejar de pensar en la llamada telefónica que había recibido de Miguel 11 días antes de morir. Era casi medianoche cuando llamó, lo cual era inusual. Miguel era disciplinado con el sueño, con la rutina. Papá, necesito preguntarte algo. Si alguna vez me pasara algo, ¿prometerías cuidar de las cosas? ¿Asegurarte de que todo se maneje correctamente? Me reí para quitarle importancia. Tienes 41 años. No te va a pasar nada. Solo prométemelo. Había algo en su voz. Miedo, tal vez, o resignación. Lo prometo. Pero Miguel, ¿qué está pasando? No puedo hablar de eso ahora. Te explicaré todo cuando te vea en Navidad. Faltaban 3 semanas para Navidad. Miguel nunca llegó. La habitación del hotel parecía una celda. Me senté junto a la ventana mirando las luces de la ciudad desenfocarse a través de mis lágrimas, recordando al niño que solía ayudarme a construir maquetas de barcos en el garaje, que llamaba todos los domingos por la noche sin falta, que había tenido miedo de algo y no me había dicho qué. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número que no reconocía. Señor Fuentes, soy Daniel Ortega, amigo de la Universidad de Miguel. Fui su socio en la empresa. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Puede reunirse conmigo mañana por la mañana? Por favor, no le mencione esto a Cristina. Daniel. Recordé que Miguel lo mencionó. Habían iniciado juntos una consultora de ingeniería hace 5 años, especializada en evaluaciones ambientales para operaciones mineras. Miguel había hablado muy bien de él. Respondí dónde y cuándo. Nos reunimos en una cafetería en el barrio de Chamberí, lejos de cualquier lugar por donde Cristina pudiera pasar. Daniel era un hombre alto con ojos amables y manos que no dejaban de moverse, ajustando constantemente su taza de café, su servilleta, su móvil. Gracias por venir, señor Fuentes. Llámame Roberto.
Asintió pero no usó mi nombre. Encontré algo hace 3 días. Miguel me dio una llave de su taller el año pasado. Dijo que podía usar sus herramientas cuando las necesitara. Después del servicio, fui allí para, no sé, sentirme cerca de él, supongo. Sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo. Esto estaba escondido dentro de un libro hueco en su estante. Matar a un ruiseñor, su favorito. ¿Qué hay en él? El rostro de Daniel se oscureció. Todo. Extractos bancarios, correos electrónicos, fotografías, grabaciones. Miguel lo documentó todo. Abrió su portátil e insertó la unidad. Carpeta tras carpeta aparecieron en la pantalla. Mientras hacía clic en ellas, mis manos comenzaron a temblar. Cristina había estado vaciando sistemáticamente sus cuentas conjuntas durante 18 meses. Las transferencias eran inteligentes, disfrazadas como gastos comerciales, donaciones caritativas, pagos a proveedores que no existían. El total superaba los 750.000 euros. El dinero fluía a una cuenta bajo el nombre de Bruno Velasco. ¿Quién es Bruno Velasco? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Daniel sacó una fotografía. El hombre del funeral, el del traje bien ajustado y la sonrisa familiar, su entrenador personal. Han estado teniendo una aventura durante casi 4 años. Las fotografías eran condenatorias. Cristina y Bruno en restaurantes, en hoteles, caminando de la mano en playas que no reconocía. Las fechas mostraban momentos en que Miguel estaba viajando por trabajo, confiando en que su esposa estaba en casa, esperándolo. Pero eso no fue lo peor. Daniel abrió un documento, una carta que Miguel había escrito, fechada 2 semanas antes de su muerte. Papá, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y necesito que sepas la verdad. Descubrí la aventura de Cristina hace 8 meses. Contraté a un detective privado, documenté todo y consulté con un abogado de divorcios. Planeaba confrontarla después de las fiestas, solicitar el divorcio y proteger los activos que pudiera. Pero hace 3 semanas, Cristina descubrió que lo sabía. No sé cómo. Tal vez vio algo en mi ordenador. O tal vez Bruno se lo dijo. Ella ha estado diferente desde entonces, observándome, haciendo preguntas extrañas sobre mi salud, mi rutina de ejercicios, mis suplementos. Me ha estado presionando para aumentar mi seguro de vida. Sigue hablando de cómo cualquier cosa puede pasar y deberíamos estar preparados. La semana pasada, sugirió que añadiera una cláusula por muerte accidental. Cambié el beneficiario de mi póliza a tu nombre hace 2 días. Ella aún no lo sabe. Papá, podría estar paranoico. Espero estarlo, pero si me pasa algo que parezca natural o accidental, por favor no lo aceptes al pie de la letra. Por favor, mira más profundo. Pasaste 30 años investigando casos para la Guardia Civil. ¿Sabes cómo encontrar la verdad? ¿Te quiero? Siento no haberte dicho antes. Estaba avergonzado. Pensé que podía manejarlo yo mismo. Tu hijo, Miguel. Leí la carta 4 veces. Mi niño, mi muchacho fuerte, capaz y orgulloso, había tenido miedo por su vida y no me lo había dicho hasta que fue demasiado tarde. Daniel lloraba en silencio. Debería haber notado que algo andaba mal. Parecía estresado los últimos meses, pero pensé que era solo presión laboral. Nunca imaginé. Miré la fecha en la carta de Miguel, 28 de noviembre. Murió el 9 de diciembre. Conduje hasta la jefatura de la Policía Nacional esa tarde con el USB y todos los documentos que Daniel me había dado. Me dirigieron a la inspectora Sara Cano, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y modales pacientes. Escuchó mientras yo exponía todo. Señor Fuentes, dijo con cuidado cuando terminé. Entiendo sus preocupaciones, pero la muerte de su hijo fue examinada a fondo. El forense no encontró signos de trauma, ninguna indicación de juego sucio. Los aneurismas cerebrales pueden ocurrir repentinamente, incluso en individuos sanos. Mi hijo estaba sano. Corría maratones, se hizo un examen físico completo hace 6 meses con resultados perfectos. Sin antecedentes familiares de aneurismas en ninguno de los lados. Eso a veces sucede.
Estas cosas pueden desarrollarse sin previo aviso. Inspectora Cano, mi hijo escribió una carta diciendo que temía por su vida. Su esposa le estaba robando, teniendo una aventura y presionándolo para aumentar la cobertura de su seguro. Murió 12 días después de escribir esa carta. Ella miró los documentos de nuevo. Esto muestra mala conducta financiera e infidelidad. Eso es significativo, pero no prueba asesinato. Sin evidencia de cómo alguien podría haber causado un aneurisma cerebral, extendió las manos disculpándose. Salí de la comisaría entendiendo que nadie me ayudaría. No todavía. No sin más pruebas. Pero yo había pasado 32 años en la Guardia Civil, los últimos 20 en la Unidad de Policía Judicial. Había analizado escenas del crimen desde Galicia hasta Andalucía, testificado en docenas de juicios, ayudado a encerrar a asesinos que pensaban que habían cometido el crimen perfecto. Si alguien podía encontrar la verdad sobre lo que le pasó a mi hijo, era yo. Regresé a la casa de Cristina esa noche, acepté su oferta de quedarme en la habitación de invitados y comencé a interpretar un papel que nunca imaginé. El padre afligido e ignorante que no sospechaba nada. Gracias por estar aquí, papá, dijo Cristina durante la cena. Había hecho la comida favorita de Miguel, pollo asado con patatas al romero, lo cual me pareció conmovedor u obsceno. Ayuda a tener a la familia cerca. Deberíamos apoyarnos mutuamente, dije, con las palabras como grava en mi garganta. Es lo que Miguel hubiera querido. Ella asintió, secándose los ojos con una servilleta. Te quería mucho. Siempre hablaba de cómo le enseñaste todo sobre ser un hombre, sobre la integridad. La vi actuar su dolor y me maravillé de la habilidad con la que lo hacía. Cada gesto calculado, cada lágrima cronometrada con precisión. Durante la semana siguiente, observé sus patrones. Salía de casa todos los lunes, miércoles y viernes por la tarde, afirmando visitar amigas o asistir a terapia de duelo. La seguí el miércoles. Condujo hasta un complejo de apartamentos de lujo en el barrio de Salamanca y entró en el piso 412. A través de la ventana, pude verla abrazando a Bruno Velasco. Ni siquiera estaban siendo cuidadosos ya. Fotografié todo. Matrículas, marcas de tiempo, los momentos tiernos visibles a través de persianas abiertas descuidadamente. Evidencia acumulándose. Por la noche, mientras Cristina dormía, registré la casa. La oficina de Miguel había sido vaciada, su ordenador borrado, sus archivos triturados. Pero Cristina no fue tan minuciosa como creía. En el sótano, detrás de la caldera, encontré una pequeña bolsa de plástico que contenía 2 frascos de medicamentos recetados. Las etiquetas habían sido retiradas, pero un frasco todavía tenía residuos parciales dentro. Recogí una muestra con cuidado, preservándola como me habían entrenado hace décadas. En la guantera de su coche, escondida debajo del manual del propietario, encontré recibos de una farmacia en Toledo, a más de 70 kilómetros de distancia. Las compras se hicieron en efectivo, pero las fechas coincidían con las semanas anteriores a la muerte de Miguel. Los artículos comprados, solución de cloruro potásico, grado médico, alta concentración. Mi mente forense conectó las piezas. El cloruro potásico administrado por vía intravenosa podría causar un paro cardíaco que podría ser mal diagnosticado como varias causas naturales, incluidas complicaciones de aneurisma. Si se inyecta mientras la víctima duerme o está incapacitada, dejaría una evidencia mínima a menos que se analice específicamente. Miguel hacía ejercicio en el sótano todas las mañanas a las 5:30 antes de que Cristina estuviera despierta, o supuestamente antes de que estuviera despierta. ¿Y si ella hubiera estado despierta, esperando, vigilando el momento adecuado? Necesitaba los informes de toxicología. Necesitaba saber qué habían probado realmente. Llamé a Daniel, quien llamó a un amigo en la oficina del forense. El panel de toxicología estándar no había incluido niveles de potasio o análisis del sitio de inyección. ¿Por qué lo haría? No había habido razón para sospechar nada antinatural. Pero había una manera de saberlo con certeza. Como pariente más cercano y albacea del patrimonio de Miguel, tenía autoridad legal para solicitar pruebas adicionales. Algunas muestras de tejido habían sido preservadas antes de la cremación. Contacté con un laboratorio forense privado en Barcelona,
expliqué lo que necesitaba y arreglé que se analizaran las muestras. Luego esperé. La espera fue una agonía. Continué quedándome en la casa de Cristina, continué interpretando al padre desconsolado, continué viéndola reunirse con Bruno Velasco mientras las cenizas de mi hijo descansaban en una urna sobre la repisa de la chimenea. Una noche, Cristina preparó una infusión. Me entregó una taza con una sonrisa comprensiva. Te he visto tan cansado últimamente, papá. Esta mezcla de hierbas ayuda a dormir. Le di las gracias, me llevé la taza a los labios y fingí beber mientras. Ella miraba. Cuando se dio la vuelta, lo vertí en una maceta. La planta estaba muerta a la mañana siguiente. Los resultados del laboratorio llegaron 3 semanas después de haber enviado las muestras. El informe confirmaba niveles elevados de cloruro potásico inconsistentes con la ocurrencia natural, junto con evidencia microscópica de un sitio de inyección en el tejido cerca del brazo izquierdo de Miguel. Mi hijo había sido asesinado, envenenado en su propia casa por una mujer que había prometido amarlo. Me senté en mi habitación de hotel sosteniendo el informe y lloré. No solo de dolor, sino por la fría certeza de lo que Miguel había soportado. El miedo de esas últimas semanas. La traición de alguien a quien había confiado su vida. Contacté a la inspectora Cano inmediatamente. Esta vez, llevé todo, los registros bancarios, las fotografías, los recibos de la farmacia, los residuos del sótano, la carta de Miguel, lo más importante, los resultados de toxicología que probaban la inyección. La inspectora Cano leyó cada documento con creciente intensidad. Cuando llegó al informe de laboratorio, me miró. Inyección de cloruro potásico. ¿Esto es definitivo? Sí. Cerró la carpeta. Señor Fuentes, voy a reabrir esta investigación como homicidio. Todo lo que ha reunido se ingresará como prueba. Necesito que continúe manteniendo su coartada mientras construimos un caso hermético. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. Necesitamos coordinar con el fiscal. Obtener órdenes judiciales. Su hijo merece que se haga justicia correctamente. Estuve de acuerdo, aunque cada fibra de mi ser gritaba por una acción inmediata. Quería confrontar a Cristina para ver su cara cuando se diera cuenta de que la verdad la había encontrado. Pero había aprendido paciencia en 32 años de trabajo policial. Podía esperar un poco más. 2 semanas después, estaba de vuelta en casa de Cristina para lo que ella creía que era una discusión sobre el patrimonio de Miguel. El verdadero propósito era mantenerla ocupada mientras la policía ejecutaba órdenes de registro en su casa, en el piso de Bruno Velasco y en la farmacia de Toledo. Cristina sirvió vino y queso, charlando sobre sus planes de vender la casa, tal vez mudarse a algún lugar más cálido. Miguel siempre quiso viajar, dijo con melancolía. Creo que honraré su memoria viendo finalmente el mundo. Con su dinero y con su asesino, pensé. Mi móvil vibró. Un mensaje de la inspectora Cano. Orden ejecutada. Encontrado el resto del cloruro potásico escondido en el piso de Velasco junto con correos electrónicos discutiendo el plan. Ambos sujetos están siendo arrestados ahora. El teléfono de Cristina sonó. Lo miró, frunció el ceño y se disculpó. Escuché su voz elevarse desde la habitación de al lado. ¿Qué quieres decir? Están en casa de Bruno. ¿Qué están buscando? Volvió a la sala de estar, con el rostro pálido, la máscara finalmente agrietándose. Papá, necesito. ¿Ha surgido algo? ¿Podemos continuar esto en otro momento? Por supuesto. ¿Está todo bien? Bien. Solo problemas de papeleo. Prácticamente me empujó por la puerta. Mientras caminaba hacia mi coche, 2 vehículos policiales camuflados entraron en el camino de entrada. La inspectora Cano salió de uno. Cristina Fuentes, queda detenida por el asesinato de Miguel Fuentes. Tiene derecho a contratar e instruir a un abogado. Vi cómo la esposaban en la entrada de la casa que mi hijo había comprado, amueblado y en la que había muerto. Ella me miró mientras la llevaban al coche. Y finalmente, su rostro mostró algo real. Furia, odio, la comprensión de que había sido atrapada por el suegro al que descartó como un anciano inofensivo.
Bruno Velasco fue arrestado simultáneamente en su piso. Atrapado tratando de destruir pruebas. Una búsqueda en su ordenador reveló meses de comunicaciones con Cristina, planeando la muerte de Miguel con meticuloso detalle. Habían investigado venenos indetectables, debatido métodos y calculado exactamente cuánto dinero del seguro cobrarían. El juicio comenzó en septiembre. Asistí todos los días, sentado en la primera fila de la galería donde Cristina podía verme cada vez que miraba hacia los espectadores. El fiscal construyó el caso metódicamente. Las imágenes de seguridad de la farmacia que mostraban a Cristina comprando cloruro potásico mientras usaba un disfraz que no era lo suficientemente bueno. Los correos electrónicos entre ella y Bruno discutiendo la línea de tiempo y el paquete, la evidencia forense que probaba la inyección. La carta de Miguel leída en voz alta por el fiscal con un efecto devastador. Varios miembros del jurado se secaron los ojos. Una tuvo que pedir un receso para recomponerse. Bruno Velasco se había derrumbado a los pocos días de su arresto, aceptando un acuerdo a cambio de testificar contra Cristina. Describió cómo ella se le había acercado 2 años después de iniciar su aventura con la idea, cómo habían planeado todo durante meses, cómo había practicado inyectando solución salina en naranjas hasta que estuvo segura de que podía hacerlo sin despertar a Miguel. Ella me dijo que merecía algo mejor, testificó Bruno, evitando los ojos de Cristina. Que Miguel era aburrido, que no la apreciaba, que el dinero del seguro nos permitiría comenzar una nueva vida juntos. Le creí. Quería creerle. El abogado defensor de Cristina intentó pintar a Bruno como el cerebro, a Cristina como una mujer abusada manipulada por un amante controlador, pero la evidencia era abrumadora. El cloruro potásico fue encontrado en su posesión. Las imágenes de la farmacia mostraban su rostro. Los correos electrónicos provenían de sus dispositivos. Una antigua colega de Miguel testificó sobre haber visto moretones en Cristina y asumir que Miguel era el abusador, pero bajo el interrogatorio, admitió que Cristina nunca había afirmado realmente que Miguel la lastimara, solo lo había insinuado a través de sugerencias cuidadosamente redactadas. Más devastador fue el testimonio de la hermana de Cristina, quien reveló que Cristina había hecho preguntas extrañas sobre venenos indetectables en una cena familiar 2 años antes, riéndose de ello como investigación para una novela que afirmaba estar escribiendo. Nunca había escrito ninguna novela. El 18 de octubre, el jurado emitió su veredicto después de 6 horas de deliberación. Culpable. Asesinato en primer grado. Culpable. Conspiración para cometer asesinato. Culpable. Fraude superior a 5.000 euros. Cristina se derrumbó. Tuvo que ser sostenida por los funcionarios del tribunal mientras se leía el veredicto. Bruno Velasco, ya sentenciado a 12 años a cambio de su testimonio, se sentó en la sala de testigos mirando a través de un circuito cerrado de televisión. Su futuro destruido por una mujer que había prometido huir con él a algún lugar cálido. La sentencia llegó 3 meses después. Prisión permanente revisable con un cumplimiento mínimo de 25 años para Cristina. Tendría 69 años antes de poder solicitar la libertad condicional. El juez se dirigió a ella antes de pronunciar la sentencia. Usted traicionó a un hombre que la amaba, que construyó una vida con usted, que confiaba en usted completamente. Planeó su asesinato durante meses, lo ejecutó sin dudarlo y no mostró remordimiento hasta que fue atrapada. La insensibilidad de sus acciones representa un fracaso moral profundo que este tribunal no puede pasar por alto. Cristina no tuvo nada que decir. Miró hacia adelante, vacía, mientras todo su futuro colapsaba entre los muros de la prisión. La compañía de seguros anuló todas las reclamaciones en el momento en que se presentaron los cargos. Cristina no recibió nada. Bruno no recibió nada. Todo lo que Miguel había construido, el negocio que había hecho crecer con Daniel, las inversiones que había acumulado, la casa que había mantenido, todo fue a un fideicomiso que establecí en su nombre. La Fundación Miguel Fuentes ahora proporciona recursos legales e investigativos a familias que sospechan que las muertes de sus seres queridos no fueron accidentes, pero no logran que las autoridades escuchen. Daniel dirige las operaciones diarias desde Madrid. Hemos ayudado a 11 familias en 2 años. 8 resultaron en investigaciones reabiertas. 5 llevaron a arrestos.
Regresé a Valencia después del juicio, a la casa donde Elena y yo criamos a Miguel, donde dio sus primeros pasos y dijo sus primeras palabras y se convirtió en el hombre al que estaba orgulloso de llamar mi hijo. Todavía mantengo su habitación de la infancia exactamente como estaba cuando se fue a la universidad. Pósters de fútbol en las paredes, trofeos en la estantería, el telescopio que compramos juntos cuando tenía 12 años y le fascinaban las estrellas. A veces me siento allí y hablo con él, le cuento sobre la fundación, sobre las familias a las que hemos ayudado, sobre cómo su muerte significó algo, aunque nunca debería haber sucedido. La inspectora Cano me llama ocasionalmente. Me ha enviado varios casos. Familias en situaciones similares que necesitan orientación de alguien que entienda. Reviso sus pruebas, les ayudo a documentar sus preocupaciones adecuadamente, les conecto con recursos que no sabían que existían. No es la jubilación que planeé. Se suponía que Elena y yo viajaríamos para ver el mundo juntos, para malcriar a nietos que nunca llegaron. En cambio, paso mis días asegurándome de que otras familias no sufran como la mía. Pero hay un propósito en ello. Un significado. El conocimiento de que cada caso en el que ayudamos representa al hijo de alguien, al padre de alguien, al hermano de alguien que merece la verdad. El mes pasado, recibí una carta de una mujer en Sevilla cuyo esposo fue condenado por matar a su hija basándose en parte en técnicas de recopilación de pruebas que había aprendido de los recursos de nuestra fundación. Su hija llevaba muerta 4 años antes de que alguien creyera que no fue un accidente. Ahora su asesino pasará el resto de su vida en prisión. Me agradeció, dijo que saber la verdad no le devolvía a su hija, pero hacía que su muerte importara. Eso es lo que Miguel hubiera querido. No venganza, sino responsabilidad. No ira, sino justicia. La seguridad de que otros estarían protegidos. Que se reconocerían los patrones. Que los asesinos que pensaban que se habían salido con la suya eventualmente enfrentarían las consecuencias que merecían. Esta noche, me siento en mi terraza trasera, viendo la puesta de sol sobre el Mediterráneo. El horizonte se tiñe de púrpura y oro con la luz que se desvanece. A Elena le encantaba esta vista. Miguel le propuso matrimonio a Cristina en esta terraza bajo estrellas que parecían prometer una vida de felicidad. El dolor nunca se va. Siempre está ahí. Un espacio vacío donde solía estar mi hijo. Donde sus llamadas telefónicas y visitas y chistes terribles solían llenar mis días de alegría. Pero junto a ello ahora hay algo más. No paz, exactamente. No satisfacción. Algo más tranquilo. Algo ganado. Justicia servida. Verdad descubierta. La promesa de un padre cumplida. Cristina pasará décadas en una celda, envejeciendo sola, sabiendo que el suegro al que descartó como inofensivo fue quien la descubrió. Bruno saldrá de prisión a finales de sus 40 años. Arruinado, roto, su juventud y sueños destruidos por sus propias decisiones. Ninguno de ellos se beneficiará jamás de lo que le hicieron a mi hijo. El dinero por el que mataron fue para ayudar a otros en su lugar. El legado de Miguel son familias salvadas, crímenes expuestos, verdades descubiertas. Eso importa. No llena el espacio vacío, pero importa. Miguel, donde quiera que estés, espero que lo sepas. Espero que sepas que cumplí mi promesa. Espero que sepas que todo lo que temías que quedara enterrado salió a la luz. Espero que sepas que tu padre te amaba lo suficiente como para gastar cada recurso, cada habilidad, cada día restante de su vida asegurándose de que tu muerte significara algo. Eso es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestros hijos incluso cuando hemos fallado en protegerlos en vida. Llevamos su memoria hacia adelante. Nos aseguramos de que sus vidas importaran. Y la tuya importó, hijo. La tuya importó más de lo que puedo expresar. La fundación ayuda a otra familia cada mes. Cada una es una victoria, una pequeña redención, una continuación del trabajo que Miguel comenzó cuando documentó la traición de Cristina y confió en mí para encontrarla. Fue más valiente de lo que sabía, lo suficientemente inteligente como para dejar pruebas, lo suficientemente esperanzado como para creer que su padre encontraría la verdad. Lo hice, Miguel. Lo encontré todo. Y seguiré encontrándolo para otros hasta que ya no tenga fuerzas. Entonces Daniel continuará,
y las personas que hemos entrenado y las familias que hemos empoderado. Tu nombre será recordado no por cómo moriste, sino por lo que tu muerte inspiró, un movimiento, una misión, una promesa cumplida a través de años, distancias y angustias. Las estrellas están saliendo ahora. Las mismas estrellas que solías mirar a través de ese telescopio. Las mismas estrellas que han brillado sobre esta Tierra durante miles de millones de años y continuarán mucho después de que todos nos hayamos ido. Pero mientras esté aquí, mientras tenga aliento y propósito y una promesa que cumplir, me aseguraré de que tu luz no sea olvidada. Duerme bien, mi niño. Tu padre sigue luchando.